El sol de la tarde se filtra entre los cipreses, pero no logra calentar los pequeños pies de Tomás. Sus manos se cierran con fuerza alrededor de los tallos de alambre. Son flores de papel. Los pétalos de colores vibrantes chocan entre sí con cada paso. Tomás camina sobre la grava seca. El sonido de sus pisadas es rítmico, constante, solitario. No hay nadie más en el camino. Los árboles se inclinan sobre los senderos de piedra, creando sombras largas que se alargan a medida que él avanza. Se detiene ante una fila de lápidas. Busca el granito gris. Sus dedos recorren el aire mientras elige el lugar. Cada movimiento es pausado, casi mecánico. La verja se balancea un instante detrás de él antes de quedar inmóvil, cerrando el acceso al mundo exterior. Tomás respira hondo. El aire huele a tierra removida y a hojas secas. Él llega al punto exacto. Se detiene. El peso de su silencio es lo único que ocupa el espacio entre las tumbas. Sus pies se quedan clavados sobre las piedrecillas que crujen bajo su peso. Tomás se arrodilla sobre la grava. Sus rodillas presionan el suelo. Extiende la mano derecha y comienza a retirar la tierra acumulada sobre la superficie de granito gris. El polvo se desprende en pequeñas nubes secas bajo sus dedos. Limpia el nombre grabado en la piedra, trazando las letras con la yema de los dedos hasta dejarlas visibles. Se acomoda en cuclillas, manteniendo el equilibrio. Abre un cuaderno arrugado que saca de su bolsillo y lo coloca sobre la lápida. Hoy aprendí a sumar fracciones, dice en voz alta. Su voz suena firme, sin titubeos, proyectada directamente hacia el granito. Explica el procedimiento matemático, moviendo las manos en el aire como si dibujara números sobre el mármol. Sus ojos permanecen fijos en la piedra, esperando una respuesta que no llega. El viento mueve apenas las flores de papel que ha dejado apoyadas contra el borde. Repite el resultado de la suma, ajustando la postura para estar más cerca de la inscripción. El sol de la tarde le da de lleno en la espalda mientras sigue hablando de la clase de matemáticas. No hay duda en su tono, solo una rutina establecida con precisión. El tiempo parece detenerse en ese pequeño círculo de piedra y grava, mientras el niño continúa detallando los ejercicios del día, ignorando el entorno que lo rodea. Desde la acera, los vecinos se detienen. Algunos ajustan el paso al ver la pequeña silueta inmóvil bajo el sol intenso. Sus ojos se fijan en la figura solitaria que permanece en cuclillas, pero ninguno cruza la entrada del camposanto. Una mujer sostiene una bolsa de la compra, hace un gesto de acercarse, pero luego retrae la mano y sigue su camino con la mirada baja. Otro vecino, al pasar cerca de la verja, gira la cabeza, observa la espalda del niño y acelera el ritmo. El silencio de Tomás funciona como una cerca invisible. Es una barrera infranqueable que se expande desde la lápida hacia el resto del cementerio. El niño no gira la cabeza, no busca compañía ni reconocimiento. Su atención está confinada al espacio de granito gris, ignorando el murmullo de los coches y los pasos que resuenan en el asfalto. Los vecinos intercambian miradas furtivas, comentan en susurros y siguen adelante, dejando al niño solo en su burbuja de quietud. La distancia entre el mundo cotidiano y el rincón donde Tomás habla se vuelve un abismo infranqueable. Nadie se atreve a interrumpir, nadie se atreve a preguntar, y la silueta del niño se recorta contra el horizonte, cada vez más pequeña, cada vez más lejana, mientras el sol sigue su curso implacable sobre el camposanto. Más allá de la verja, Julián detiene el motor de su cortacésped. El silencio mecánico deja paso al zumbido de los insectos sobre la hierba recién cortada. El anciano apoya las manos sobre el manillar de la máquina y observa hacia el sector de las lápidas.
Sus ojos siguen la trayectoria de la sombra de Tomás, que se extiende sobre la grava como una mancha oscura. Julián entorna los párpados para enfocar mejor. Nota cómo el niño mueve los labios con una cadencia rítmica, una sucesión de palabras que se pierden en el aire cálido. El jardinero da un paso, luego otro, moviéndose por el sendero lateral hasta quedar a una distancia prudencial. Se queda quieto, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Observa las manos del niño, que permanecen apoyadas sobre sus rodillas, sin cerrarse en puños ni temblar. No hay rastro de lágrimas en el rostro del pequeño, ni el espasmo de un llanto contenido que suele acompañar al dolor. Tomás habla con la piedra gris, y Julián nota la pausa precisa entre frase y frase, como si el niño estuviera escuchando una réplica que solo él puede percibir. El anciano aprieta los labios, confundido por la naturalidad con la que el niño interactúa con la materia inerte. Es una conversación sin fin, un intercambio donde la piedra parece absorber cada palabra. Julián permanece inmóvil, analizando el fenómeno, mientras su propia rutina de trabajo queda suspendida ante la extraña devoción que despliega el niño bajo el sol de la tarde. Julián deja el cortacésped junto a un ciprés. Camina hacia su pequeña caseta al fondo del camposanto. Abre el termo de metal y sirve el café en la tapa, dejando que el vapor se disipe en el aire. Toma un paquete de galletas, lo abre con cuidado y se dirige de vuelta hacia la lápida. Sus pasos sobre la grava son deliberadamente lentos, calculando la distancia para no invadir el espacio sagrado del niño. Se detiene a 3 metros de distancia. Tomás sigue hablando, sus ojos fijos en el granito gris. Julián baja el termo al suelo con un chasquido metálico apenas audible. Coloca las galletas a un lado. Se sienta con las piernas cruzadas, apoyando las manos sobre sus rodillas. El sol proyecta sus sombras, que ahora se tocan sobre la tierra seca. Julián no habla, no interrumpe, solo ofrece su presencia como un ancla en medio de aquel silencio. Mira hacia la lápida, luego observa el movimiento de los labios del niño. El viento mueve las flores de papel que Tomás sostiene. El anciano espera, manteniendo la mirada baja, permitiendo que la cercanía física comience a disolver la barrera. Tomás hace una pausa, nota la silueta sentada a su lado, pero no se sobresalta. Vuelve a mirar la piedra y continúa su relato, aunque ahora su voz es apenas un murmullo que flota entre ambos, compartiendo el espacio bajo la luz de la tarde. El murmullo de Tomás se apaga ante el sonido del envoltorio de la galleta. El niño gira la cabeza lentamente. Sus ojos encuentran los de Julián, que permanece sentado con las manos abiertas, sin exigir respuesta. Tomás vuelve a fijar la vista en la lápida, pero su postura se relaja. «Es mi madre», susurra. La voz suena quebradiza, un hilo de sonido que apenas se sostiene en el aire. Se fue hace un año. Julián mantiene el contacto visual, asintiendo con un movimiento lento de cabeza. Tomás aprieta los dedos contra el papel de las flores. Papá trabaja en la fábrica hasta la noche. Siempre está cansado. Ni siquiera tiene tiempo para venir aquí. La confesión fluye ahora sin pausa, cargada de la inercia de meses de aislamiento. El anciano extiende el brazo y coloca la galleta sobre la palma de la mano del niño. El contacto accidental de sus dedos genera una chispa de alivio. Tomás toma la galleta, pero no la come. La sostiene como si fuera un objeto valioso. Julián observa cómo el niño exhala una bocanada de aire, dejando que la tensión acumulada en sus hombros se disipe. La barrera infranqueable que separaba a ambos se ha vuelto porosa. El jardinero no responde con palabras. Simplemente se acomoda un poco más cerca, compartiendo el peso del relato que el niño acaba de soltar sobre la tierra seca. La soledad de ambos, antes absoluta, se entrelaza en este pequeño gesto compartido frente a la piedra fría. El sol del domingo siguiente
encuentra a Tomás en el mismo lugar, pero esta vez no está solo. Julián llega con su termo, caminando sobre la grava sin la vacilación de las primeras veces. Se sienta junto al niño con una familiaridad ganada tras semanas de encuentros silenciosos. Ya no hay barreras, solo la espera mutua. El niño comienza a hablar, desgranando las horas de la semana pasada, mientras el jardinero limpia las hojas secas que se acumulan sobre la lápida de granito. La soledad que antes habitaba en la casita al fondo del camposanto ahora busca su refugio aquí, bajo la sombra de los árboles. Tomás le muestra cómo ha mejorado sus flores de papel, ajustando los tallos de alambre con manos precisas. Julián, a su vez, le enseña a identificar los brotes que emergen entre las piedras. No necesitan llenar el vacío con palabras constantes. El simple acto de compartir el espacio es suficiente. Cada domingo, la rutina se hace más sólida. El niño encuentra en la presencia del anciano un suelo firme donde apoyar sus dudas, mientras Julián, cuyo hogar se sentía demasiado amplio y silencioso, descubre que estas horas son el motor que le da sentido a su semana. La piedra gris deja de ser el único testigo de sus historias. Ahora, dos figuras sentadas en la tierra seca forman un círculo cerrado contra el mundo exterior, entrelazando sus vidas en un vínculo necesario que transforma el camposanto en un lugar de encuentro y no solo de despedida. La voz de Tomás se vuelve constante bajo el sol de la tarde. En clase, el profesor dibujó un mapa del mundo y dijo que las montañas no se mueven, relata el niño, moviendo las manos para trazar formas en el aire. Julián escucha con atención, deteniendo sus tijeras de podar. Señala hacia un roble cercano cuyas raíces se hunden profundamente en el suelo. Las montañas no, pero los árboles sí viajan. Tomás. Sus semillas vuelan con el viento y encuentran nuevos lugares para crecer. El niño se acerca al tronco y toca la corteza rugosa, sintiendo la textura. La conversación fluye ahora, como un arroyo tras la lluvia. Tomás cuenta sobre sus dificultades con las sumas y las bromas de sus compañeros en el patio. Julián responde con historias de los inviernos largos y cómo los árboles aprenden a esperar el calor para brotar de nuevo. Cada palabra del niño es recibida por el anciano con un asentimiento cómplice. Las tardes grises del camposanto pierden su frialdad. Ya no es solo un lugar de espera frente a la lápida. Se ha convertido en un aula abierta donde el conocimiento se intercambia con naturalidad. Tomás ríe cuando Julián imita el sonido de los pájaros que anidan en las ramas altas. El niño olvida por un momento el peso de su rutina solitaria. Sus voces se mezclan con el susurro del viento entre las hojas, creando una calidez que envuelve el terreno. La comunicación se ha vuelto un puente sólido, un intercambio de vida que florece entre la hierba y la piedra. Julián abre las persianas de su pequeña casa al fondo del cementerio antes de que el sol alcance el cenit. La luz inunda las habitaciones que antes permanecían en penumbra. Sobre la mesa prepara 2 tazas de té, un hábito que nació el día que el niño cruzó su umbral de silencio. El anciano recorre el camino hacia la puerta principal con pasos más ágiles, revisando la hora en un viejo reloj de bolsillo. La soledad, que solía ser un peso estático en su pecho, se ha transformado en una expectativa constante. Cada mañana, al despertar, Julián ya no mira el techo buscando razones para levantarse. Sus pensamientos se dirigen directamente al domingo, a la llegada de Tomás y a las historias que el niño traerá consigo. El anciano endereza los marcos de sus fotos, despeja la mesa de herramientas y coloca una silla extra cerca de la ventana. Siente cómo su hogar, antes una estructura vacía, recobra una vitalidad que no recordaba. Observa los brotes en su jardín y piensa en qué lección compartirá esta vez. Tomás no solo trae sus flores de papel,
trae un ritmo nuevo a sus días. Julián se apoya en el marco de la puerta, contemplando el camino de grava, esperando ver la pequeña figura aparecer entre los árboles. La casa ya no se siente como un refugio contra el mundo, sino como el punto de partida para una nueva conexión. El anciano sonríe al notar que ha vuelto a comprar pan fresco para dos, un detalle que marca la diferencia entre existir y vivir verdaderamente. La estabilidad de su vínculo se mide en gestos cotidianos. Julián enseña a Tomás a podar los rosales, guiando sus manos con firmeza sobre las herramientas. El niño, a cambio, lee en voz alta los párrafos de sus libros escolares bajo la sombra de los cipreses. Cada domingo, la seguridad de este refugio parece inexpugnable. Sin embargo, fuera de las verjas del cementerio, el aire cambia. Tomás menciona, casi de pasada, que su padre llega a casa cada noche más tarde y que las luces en su cocina se apagan temprano para ahorrar. Julián escucha mientras limpia los restos de poda, notando cómo el niño se distrae con el sonido de los coches que pasan velozmente por la carretera lejana, como si temiera que el ritmo de su vida diaria fuera a romperse. El anciano guarda silencio, pero sus ojos siguen los movimientos de Tomás con una vigilancia nueva. El niño se mueve con una calma inusual, como quien camina sobre hielo fino. A veces, al terminar la tarde, Tomás se detiene en la verja y mira hacia el centro de la ciudad con una expresión de incertidumbre. Julián le ofrece una manzana, intentando anclarlo al presente. Pero la tensión es un hilo invisible que empieza a tensarse. El refugio que han construido resiste, pero los ecos de la fábrica y las noticias de despidos comienzan a filtrarse en sus conversaciones, una sombra que crece sin ser nombrada, amenazando la frágil paz que han cultivado entre las lápidas. El sol de la mañana golpea la verja de hierro, pero ésta no cede. Julián permanece de pie junto al acceso principal, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Observa el camino de grava. No hay rastro de Tomás. El anciano revisa su reloj de bolsillo cada pocos minutos. El chasquido del metal es el único sonido que rompe el silencio del camposanto. Pasan las horas. El café que preparó en su casa se enfría dentro del termo. Julián camina de un lado a otro, trazando una línea sobre la tierra con la suela de sus botas. Se detiene ante la verja, apoyando las palmas contra las barras frías, escrutando la carretera vacía. Nadie pasa, ni una bicicleta, ni un peatón, solo el viento que mueve las hojas secas contra los barrotes. La inquietud se instala en sus hombros, obligándolo a encorvarse. Se sienta en un banco cercano, pero sus ojos no abandonan el camino. El sol comienza a descender, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que no trae consuelo. Julián golpea la madera del banco con los dedos, un ritmo errático que refleja su creciente ansiedad. Tomás nunca faltaba. El niño respetaba el tiempo compartido como una ley inquebrantable. Al ver que las sombras de los cipreses se alargan hasta cubrir la entrada, el anciano comprende que algo ha roto el curso de sus domingos. Se levanta de un salto, dejando el termo olvidado sobre el banco, y camina hacia su pequeña casa con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Julián no espera más. Entra en su cabaña y busca el pequeño cuaderno de notas donde registró la dirección del niño. Sus dedos, acostumbrados a la tierra y a las raíces, hojean las páginas con rapidez hasta encontrar el dato. Sale al camino, cerrando la puerta con un golpe seco. Sus botas golpean el pavimento fuera del cementerio, un sonido constante que marca la urgencia de su marcha. El entorno cambia drásticamente.
La paz de los cipreses es reemplazada por el ruido de los motores y el humo de la ciudad. Julián camina con la mirada fija en los números de las puertas, ignorando el cansancio que le oprime el pecho. Se detiene ante un cruce, duda un segundo y consulta el papel arrugado en su mano antes de girar hacia un callejón estrecho y sombrío. Las paredes aquí están cubiertas de grafitis y el aire huele a humedad estancada. Cada paso es una lucha contra la incertidumbre. El anciano esquiva los charcos y los restos de basura acumulados, impulsado por un instinto que no le permite detenerse. El sol se oculta tras los edificios altos, dejando la calle en penumbra. Julián alcanza finalmente la entrada de un edificio deteriorado, la dirección que buscaba. Se detiene frente a la fachada descascarada, recuperando el aliento con el corazón golpeando sus costillas mientras observa la entrada oscura. Sabe que, tras ese umbral, la respuesta a su angustia espera ser revelada. Julián extiende la mano y empuja la madera. La bisagra chirría, un sonido agudo que parece rebotar en las paredes desnudas. El anciano se queda un segundo en el umbral, dejando que sus ojos se ajusten a la penumbra interior. El aire huele a polvo y papel viejo. Da un paso al frente. Sus botas resuenan sobre las baldosas agrietadas. A través de la abertura, el panorama se revela con una claridad brutal. Tomás está allí, sentado en el centro exacto de la estancia. No se mueve. A su alrededor, una docena de cajas de cartón, apiladas de forma desordenada, bloquean el paso hacia la ventana. Algunas están abiertas, dejando ver el interior vacío, mientras otras permanecen selladas con cinta adhesiva cruzada al azar. Tomás tiene la vista baja, enfocada en un pequeño objeto que sostiene entre sus dedos sobre el suelo. El niño no levanta la cabeza al escuchar los pasos de Julián. El silencio en la habitación es absoluto, una pausa tensa que separa el mundo de antes de la realidad que se desmorona ante los ojos del jardinero. Julián se apoya contra el marco de la puerta, sintiendo cómo el peso de la escena se clava en su pecho. Las cajas, el desorden, la quietud inusual del pequeño. Cada detalle confirma su peor temor. El tiempo parece haberse detenido en este rincón olvidado, marcando el fin irremediable de los domingos en el camposanto. El anciano exhala un suspiro largo, un sonido que apenas logra romper la barrera de soledad que rodea a Tomás. Una voz ronca surge desde el rincón de la estancia. Es el padre, sentado sobre un cajón, con los hombros hundidos. La fábrica cerró. No hay más turnos, no hay más sueldo. Sus palabras caen como piedras. Nos mudamos esta misma noche, Tomás. El camión llegará al amanecer. Tomás no responde. Sus dedos aprietan el ramo de papel con tanta fuerza que los tallos de alambre se doblan. Sus nudillos se tornan blancos. El niño mira hacia la ventana, donde la luz de la calle se desvanece, dejando la habitación en penumbra. Sus ojos, antes llenos de historias sobre el cementerio, ahora permanecen fijos en un punto vacío del suelo. No hay lágrimas, solo una inmovilidad absoluta que delata su devastación. El ancla que lo unía a la memoria de su madre, a la rutina de los domingos y a la presencia del jardinero, se está soltando. Tomás suelta el ramo. Las flores de papel caen sobre el suelo polvoriento entre las cajas. El niño se encoge, rodeándose las piernas con los brazos, buscando un refugio que ya no existe. El espacio entre él y Julián parece ensancharse, marcando la distancia insalvable de una pérdida que apenas comienza a comprender. Julián da un paso decisivo y se arrodilla sobre el suelo irregular, acortando la distancia que separa sus rodillas de las de Tomás. El anciano extiende una mano y la posa sobre el hombro del niño, un contacto firme que obliga a Tomás a levantar la mirada.
No te dejaré solo, dice Julián con una voz que corta el aire viciado de la estancia. El jardinero se gira hacia el padre, quien permanece inmóvil sobre el cajón. Julián señala las cajas apiladas y luego apunta hacia la ventana, trazando una línea invisible hacia su propia casa, al fondo del camposanto. He vivido décadas cuidando el terreno, hay espacio de sobra y trabajo que necesita manos, explica el anciano, manteniendo el contacto visual. El padre intenta hablar, pero el ruido de un vehículo en la calle lo interrumpe, haciendo que el ambiente se tense aún más. Julián se levanta, toma una de las maletas pesadas que bloquean el paso y la coloca junto a la puerta, un gesto que redefine el propósito de la mudanza. No tienen que irse a ninguna ciudad extraña, se quedarán allí donde él conoce el camino y donde las raíces no se arrancan. El padre baja la mirada, observando la mano del anciano que aún sostiene el asa de la maleta, mientras el silencio en la habitación pierde su tono de derrota y se convierte en una espera expectante ante la propuesta del jardinero. La noche se asienta sobre la pequeña vivienda, mientras Julián enciende una lámpara de aceite sobre la mesa de madera. El haz de luz, amarillento y trémulo, recorta las sombras contra las paredes desconchadas. Tomás permanece sentado, observando el movimiento de las manos callosas del anciano. Julián introduce sus dedos en el bolsillo interior de su chaqueta y extrae un sobre de papel grueso, amarillento por el tiempo y con los bordes ligeramente ondulados por la humedad. Lo coloca sobre la mesa, deslizándolo lentamente hacia el niño. El jardinero recuerda la tarde de la gran tormenta, cuando el viento azotó los árboles y el agua inundó los senderos del cementerio. Entre el barro y las hojas caídas, vio aquel pequeño objeto que el agua intentaba arrastrar. Lo recogió, lo limpió con cuidado y lo guardó en su casa, esperando el momento preciso. Tomás extiende una mano vacilante. Sus dedos rozan la textura rugosa del sobre. Al abrirlo, el niño extrae una fotografía pequeña, revelando el rostro de su madre. La imagen está intacta, protegida por el papel que Julián mantuvo seco durante meses. La luz de la lámpara incide directamente sobre la instantánea, haciendo que los rasgos de la mujer parezcan cobrar vida ante los ojos del niño. Julián observa en silencio, manteniendo la distancia, mientras Tomás sostiene el papel contra su pecho con una firmeza renovada, como si el objeto pudiera devolverle el calor de una presencia que el cementerio ya no lograba retener. El papel de la fotografía tiembla entre los dedos de Tomás. El niño recorre con el pulgar los bordes de la imagen, deteniéndose en el contorno de los ojos de su madre. La realidad de la ausencia golpea con una fuerza nueva, una presión que se acumula en su pecho y le impide respirar con normalidad. Sus labios se contraen, intentando retener el aire, pero el pecho sube y baja con espasmos violentos. De repente, el silencio que Tomás había construido durante un año se quiebra. Un primer sollozo, seco y contenido, escapa de su garganta, seguido por una oleada de llanto profundo que sacude todo su cuerpo. Julián reacciona al instante. El anciano se inclina hacia adelante y envuelve al niño con sus brazos, atrayéndolo contra sí. Tomás se desploma hacia adelante, escondiendo el rostro en el pecho de Julián, mientras sus manos se aferran con desesperación a los costados del jardinero. El niño solloza sin freno, un sonido que llena cada rincón de la pequeña estancia, liberando meses de soledad y palabras no dichas. Julián no intenta callarlo, solo mantiene el abrazo, firme y constante, sintiendo el peso del dolor de Tomás contra su propio cuerpo. La tensión en los hombros del niño comienza a ceder lentamente, transformando el llanto en una entrega total. No hay más barreras entre ellos. En este abrazo, el dolor se libera, marcando el fin de la coraza que Tomás levantó frente al mundo. El silencio
ahora roto, deja paso a una respiración compartida que marca el inicio de una nueva calma. El llanto cesa y solo queda el sonido de la respiración acompasada en la estancia. Julián se separa ligeramente, apoya una mano en el hombro del niño y se levanta. Sus pasos resuenan contra el suelo de baldosa mientras se dirige hacia la pequeña cocina. Tomás permanece sentado, observando el vapor que comienza a elevarse desde 2 tazas de metal. El anciano vierte la leche tibia, cuidando que no se derrame, y añade una pizca de azúcar con una cuchara de plata desgastada. El aroma dulce se dispersa en el aire, mezclándose con el olor a madera vieja y cera. Julián camina de vuelta a la mesa y coloca una taza frente a Tomás. El calor del recipiente atraviesa la piel del niño, que rodea la cerámica con ambas manos, buscando refugio en la calidez. No hay necesidad de palabras. El tintineo de la cuchara contra el borde de la taza marca un ritmo nuevo, constante y pausado. Julián se sienta frente a él, sosteniendo su propia taza, y observa cómo el niño da un pequeño sorbo. La soledad que durante meses habitó el cementerio se disipa ante la presencia de una rutina compartida. Afuera, el viento golpea las ventanas, pero dentro de la cocina, la luz de la lámpara baña los rostros de ambos, iluminando el inicio de un camino donde el silencio ya no es una cárcel, sino un espacio para descansar. En este rincón, el niño encuentra un hogar y el anciano una razón para continuar con sus días. El sol de la mañana se filtra por las ventanas, proyectando líneas claras sobre el suelo de la cocina. Julián abre la puerta principal, dejando que el aire fresco del domingo inunde la estancia. Tomás se pone de pie y sigue al anciano hacia afuera con un movimiento firme y seguro. Al llegar a la verja del cementerio, el niño se detiene un instante, observando el metal oxidado que tantas veces cruzó en soledad. Esta vez, la experiencia es distinta. Julián extiende su mano derecha y la coloca sobre el dorso de la mano de Tomás. El niño responde al contacto, entrelazando sus dedos con los del jardinero. El agarre es firme, transmitiendo una seguridad que recorre el brazo del pequeño hasta sus hombros. Juntos cruzan el umbral de la entrada. Sus pasos sobre la grava seca suenan al unísono, un ritmo compartido que sustituye al eco solitario de los domingos pasados. Mientras caminan por el sendero principal, Tomás mantiene la cabeza erguida. Ya no es la pequeña figura aislada que se ocultaba bajo el sol. Ahora es alguien que camina acompañado, sintiendo el apoyo constante de Julián a su lado. La presión de las manos unidas es la prueba tangible de que el vacío ha sido reemplazado por la presencia. El niño guía a Julián hacia el sector donde se encuentra la lápida, sin soltar el agarre ni un segundo. Cada paso los acerca más al lugar de la memoria, pero esta vez el peso de la tristeza se siente más ligero al ser compartido. La mano de Julián actúa como un ancla, impidiendo que el niño se pierda nuevamente en su propio silencio. Se detienen frente a la piedra gris. Tomás suelta la mano de Julián, pero solo un instante. El niño se arrodilla con cuidado y deposita el ramo de papel sobre la base de granito. El alambre se ajusta contra la piedra, manteniéndose firme a pesar de la brisa que comienza a soplar entre los cipreses. No hay llanto, solo una mirada serena que recorre el nombre grabado. Julián permanece a su lado, con las manos cruzadas a la espalda, vigilando en silencio. Tomás se levanta, sacude el polvo de sus rodillas y vuelve a buscar la mano del anciano. El camino de regreso hacia la verja se siente más corto. Dejan atrás el camposanto, cerrando el portón metálico con un chasquido seco. Al llegar a la pequeña casa al fondo del terreno, el sol comienza a teñir el horizonte de tonos cálidos. En el jardín, Julián señala un pequeño brote verde
que emerge entre las grietas de un muro de piedra antigua. Tomás se acerca, observa la pequeña planta que lucha por abrirse paso hacia la luz y sonríe por primera vez de forma genuina. La tristeza ya no es el centro de su mundo. Ahora es el suelo sobre el que construyen algo nuevo. Entran en la casa, donde el aire huele a café recién hecho y a tierra húmeda. La puerta se cierra suavemente, dejando fuera el frío de los domingos solitarios. Dentro, una lámpara ilumina el espacio, revelando una mesa despejada donde mañana planearán el futuro. En este rincón, la vida vuelve a germinar, transformando los restos de un pasado doloroso en el cimiento sólido de un nuevo hogar compartido.